Y entonces yo una mañana salí bien tempranito y de repente salí y me encontré ahí solito. Se ve que nadie se levantaba temprano ahí, ¿no? Yo me levanté temprano y estaba yo corriendo y de repente me paré en el barandal, que como que me llegaba por aquí, y veía las aguas, ¿no? Padrísimas, me imaginaba que estaban heladas y el barco iba a gran velocidad y de repente el viento estaba soplando fuerte y yo pensé, ¿y si me caigo al agua? ¿Quién se va a dar cuenta? ¿No? Porque si me caigo al agua, yo empecé a pensar, va a estar bien fría, seguramente va a ser un momento de mucha crisis, ¿no? Digo, sé nadar, pero así con el agua fría y viendo el barco que se aleja en medio del océano, pues esto va a estar interesante. Y lo que me preocupaba, o sea, no me quería caer, pero mi preocupación era más quién se iba a dar cuenta o no se iba a dar cuenta de que me caía. Porque si alguien se da cuenta que alguien se cae a la borda, ¿no? Y grita, hombre, al agua, y por lo menos agarran el salvavidas y se lo echan, ¿no? Entonces, bueno, el consuelo es que te vas a morir más lento, ¿no? No, no es cierto. Pero porque el agua está helada igual, ¿no? Pero por lo menos estás flotando. Pero que alguien se diera cuenta, pudiera parar el barco y tirar el salvavidas, pero si nadie se da cuenta, ¿qué problema? ¿Qué gran problema? Yo creo, y así cuando tú oyes hombre al agua, lo que significa es que hay alguien que está en problemas, alguien que está en crisis. Te voy a hacer dos preguntas. Si entras en crisis, ¿verdad que una de las preguntas es, ¿alguien más se dará cuenta que yo estoy en crisis? ¿Alguien más se ha dado cuenta que yo he caído en el agua? Porque si yo estoy solito y nadie me puede tirar ese salvavidas, ni nadie me puede ayudar o decir, paren el barco para que lo ayudemos, ese es un gran problema. Pero la otra pregunta que yo te hago es, ¿será que hay gente a tu alrededor que ha caído al agua y tú ni en cuenta? O a lo mejor otra situación, a lo mejor tú ves que se cayó al agua y tú dices, pobre hombre, ha de estar pasando mucho frío, ¿no? Pero tú dices, pero a mí no me toca, ¿no? Pues yo ni lo conozco, ni es mi pariente. Todavía si fuera mi pariente, bueno, pues sentiría alguna condenación, ¿no? Pero ni lo conozco, mira, y ni está gritando, ¿no? Pero tú sabes que está en problema y a lo mejor te estás dando cuenta de alguien, pero no estás poniendo atención. Escúchame, todos nosotros pasamos por tiempos de crisis. Creyentes y no creyentes, pasamos por tiempos de crisis. Y los tiempos de crisis los tenemos que, vamos a salir adelante cuando somos apoyados por la tripulación que está a nuestro alrededor. Y nosotros, siendo la tripulación también de otros, necesitamos darnos cuenta. Hay un pasaje en la Biblia donde Jesucristo está platicando con un estudioso de la ley y toca este tema acerca de la ayuda unos a otros. Así que acompáñame, Lucas 10, abre tu Biblia en Lucas 10, versículo 25. Y Jesucristo está enseñando y se encuentra a un intérprete de la ley, así dice este primer versículo, ¿no? 25. Un intérprete de la ley. Tú y yo, en cierta forma, también somos intérpretes de la Biblia, de lo que Dios nos ha dado. Y necesitamos estudiarla, pero también necesitamos interpretarla para poder aplicarla de manera actual, práctica, en el día de hoy. Y así está Jesucristo en este momento, si ya tienes ahí tu Biblia, y dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? A mí me cae bien este hombre porque hace buenas preguntas, ¿no? Y aquí hay una buena, no es una buena pregunta. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Buenísima pregunta, yo creo que todos lo hemos hecho, ¿sí? Y si no lo has hecho, andas distraído, porque hay una vida eterna. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Versículo 26, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces Jesucristo, sabiendo que este era un hombre estudioso, le regresa la pregunta. Los judíos son muy así, ¿eh? O sea, cuando tú haces una pregunta, ellos te contestan con otra pregunta, ¿no? Y eso es algo muy bueno. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Versículo 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias por esta mañana. Señor, te pedimos que tú hables a nuestro corazón. Señor, queremos escuchar de ti un consejo. Guíanos en nuestro día a día para pedir ayuda y para saber ayudar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y mira este versículo que es, vamos a seguir leyendo ahorita este pasaje, no pierdas tu lugar ahí en Lucas 10, pero déjame ponerte este versículo, ¿no? Entonces este hombre hace una buena pregunta y después responde de una manera muy correcta. Y responde con esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu mente otra vez, con toda tu alma y toda tu mente, ¿no? Este es el primer gran mandamiento. De hecho, seguramente has escuchado de los 10 mandamientos. A lo mejor no te lo sabes, ¿no? Pero has escuchado que hay 10 mandamientos. Bueno, el primer mandamiento de esos 10 es: amarás al Señor tu Dios sobre todo. Es amarás al Señor tu Dios. Pero fíjate cómo a continuación dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Yo aquí veo 3 relaciones y son las 3 relaciones que tenemos en nuestra vida. Tenemos la principal, la más importante, es nuestra relación con el Dios Padre, con nuestro Dios. Es la más, y como es la más importante, le añade aquí un poquito: con el corazón, con el alma, con las fuerzas y con la mente, con todo, ¿no? Pero después hay otra relación y dice: y a tu prójimo. Ese es amar a los terceros, amar a los otros. Esta palabra prójimo, o sea, su etimología es el próximo, ¿no? Voltea con el que está a tu lado y dile: próximo, ¿no? Sería un buen nombre, ¿no? Próximo parás, ¿no? Pero el próximo, ¿no? Suena así muy, muy romano ese. Pero es mi próximo, y de ahí viene la palabra prójimo. Pero no solamente que está junto de mí, ahorita vamos a estudiar un poco más lo que significa mi prójimo. Y luego lo tercero dice: como a ti mismo. Esta es la tercera relación. Porque tenemos que amar a Dios con todo, ¿no? A nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Yo veo gente y veo cómo se ama a ellas mismas y yo digo: ay, que no me ame, ¿no? Porque parece que se odian en lugar de amarse. O sea, es importante que estemos en paz con nosotros mismos y nos amemos nosotros mismos. Pero fíjate el orden: Dios, el prójimo, nosotros. Muchas veces estamos al revés, ¿no? Y nuestro mandamiento más bien es: te amarás a ti mismo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todos tus recursos, con todo. Te amo, ¿no? Guapo, ¿no? O sea, y entonces al prójimo, pues bueno, pues tengo que vivir, ¿no? Con alguien, entonces amo al. Y Dios, y lo tenemos al revés: es a Dios, es al prójimo. Y tú y yo, a nosotros mismos, somos terceros. A los niños les enseñamos así. O sea, les enseñamos que ellos son terceros. Tú y yo somos terceros. Yo soy tercero. Primero es Dios, luego es mi prójimo y luego soy yo. Ahora, es importante que yo esté bien conmigo mismo para poder en ese mismo estándar amar al otro, ¿no? Cuando vas al restaurante, ¿no? Y tú pides ¿no? Y entonces ves la carta, ¿no? Y dices: pues como es para Miguelito, pues tráigame una entrada, ¿no? Y un licuado, y la malteada, y la hamburguesa doble con queso del importado, ¿no? Y tráigame el postre, y café doble, macchiato grande, todo, ¿no? Porque pues te amas, ¿no? Y si vas a comer con alguien, la idea es que y a él le trae lo mismo, ¿no? No le dices: no, a él tráigale el agua gratis, ¿no? No, tráigale lo mismo. Ese es amar a nuestro prójimo. Ahora, fíjate qué interesante, porque amarás al Señor tu Dios. Tenemos un solo Dios, el Dios verdadero, el Dios único. Hay uno, ¿no? Ahora, amarte a ti mismo, también hay uno. Solamente hay un Alberto Parás. ¿No? Amo a Dios, que es uno. Me amo a mí mismo, que es uno. Pero el prójimo, y aquí sale una pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Vamos a ir al versículo 29 en esta misma escena que tenemos aquí en la Biblia, y vamos a ver cómo este hombre dice aquí en el versículo 29. Entonces Jesucristo dijo: haz esto, ¿sí? Y vivirás. Amar a Dios, a nuestro prójimo y a nosotros mismos. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Me cae bien este cuate porque hace buenas preguntas. ¡Qué buena pregunta!
Primero, ¿qué tengo que hacer para la vida eterna? Pero segundo, ¿quién es mi prójimo? ¿No? Porque próximos hay un chorro, ¿no? Pero prójimo, ¿quién es? O sea, ¿a quién debo de amar? Y entonces Jesucristo le responde con una parábola, que seguramente le has oído de ella. Y dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, iba de viaje, ¿no? Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Entonces, para empezar, o sea, pues estaba en un viaje, ¿no? Por necesidad, por visitar la familia, por puro vacilón, no sé por qué, pero iba de viaje. Y luego dice que llegaron unos ladrones y lo asaltaron, lo despojaron, lo hirieron, lo dejaron medio. ¿Has estado alguna vez medio muerto? Ha de ser una mala experiencia, ¿no? Medio muerto. Ahora, a lo mejor tú dices, pues sí, ¿por qué andaba ahí? ¿Verdad que hay cosas que suceden en nuestra vida que no las veíamos venir, no las planeamos y de repente suceden? Y así está este hombre, medio muerto. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino. Dices, qué bueno, ¿no? O sea, vino un pastor, ¿no? Y tú dices, qué suerte tiene este hombre. Llegó el pastor, el que ama y conoce de la Biblia. Pero fíjate, dice que viéndole, pasó de largo y se fue. Dices, ¿cómo? Si está este hombre medio muerto. Y llegó este sacerdote y pasó de alto. Versículo 32, asimismo un levita es alguien que sirve en el templo y está dedicado a la adoración a Dios. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo también. O sea, aquí tienes a dos gentes que aman a Dios porque es el sacerdote y es el levita, se dedican a eso, conocen a Dios, conocen la ley, pero pasaron de largo. O sea, lo vieron, pero como que dijeron, este a mí no me toca hoy. Aquí hay una explicación profunda porque en la ley de Moisés, el sacerdote si tocaba a alguien muerto, era contaminado y ya no podía servir en el templo por un tiempo. Y entonces a lo mejor, imagínate esto, ¿no? O sea, yo vengo manejando en la mañana, ¿no? Y vengo a la congregación, mi servicio a Dios, ¿no? Y entonces de repente en el camino veo un accidente, pero digo, ¿me paro o no me paro? ¿Ayudo o no ayudo, no? Y veo que alguien tira su mano así medio muerta, ¿no? Pero de repente viene a mi corazón y digo, pero tengo que servir a Dios en la congregación. Me esperan el rebaño. Y entonces me justifico y digo, es más útil que vaya y enseñe a una multitud que ayude a este medio muerto. Y entonces me justifico, porque ¿verdad que hay cantidad de excusas? Sí, nos hacemos muchas excusas. Y entonces pasamos por alto. Y estos dos hombres pasaron por alto. Pero versículo 33 dice Jesucristo, pero un samaritano, pausemos ahí. Imagínate la audiencia escuchando esta parábola, eran puros judíos, ¿no? Y de repente les dice samaritano. Y tú y yo hablamos del buen samaritano y la palabra samaritano hasta nos cae bien, ¿no? Pero para los judíos hablar de un samaritano era su enemigo, ¿no? Haz de cuenta que tú le vas a las Chivas y te dicen alguien del América, ¿no? O sea, así como que alguien que te hace tripa, así, ¿no? O del América los Chivas, ¿no? Lo bueno es que los del Cruz Azul somos tan santos que no pasa nada. Pero, o sea, un enemigo, haz de cuenta que de repente yo te estoy contando y tu enemigo, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, igual que los otros dos hombres, fue movido a misericordia. Esta es la clave de este pasaje. Fue movido a misericordia. Los otros no fueron movidos a misericordia, aunque sí lo vieron y detectaron la necesidad. Versículo 34, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y Jesús pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo.
Qué bonita parábola, qué bonita escena de Jesucristo con este estudioso de la ley. Y aquí está este samaritano, un enemigo, y de repente vio a este hombre medio muerto. No podía identificar porque lo habían despojado, si era judío, si era samaritano, si era romano, si era amigo, si era enemigo o a qué equipo de fútbol le iba. O sea, le habían quitado la camiseta, ¿no? Y entonces, pero fue movido a misericordia y a su propio costo lo ayudó. Le puso su vino, le puso su aceite en las heridas, lo subió a su cabalgadura. Quizá este hombre iba en su cabalgadura. Se tuvo que bajar y trepar a este hombre en necesidad a su cabalgadura. Lo llevó al mesón, le dio cuidado, le pidió su entrada, su hamburguesa doble, su todo igual que él hubiera. Y dijo, yo te voy a pagar todo lo necesario. A su costo, sin esperar nada a cambio. Sabiendo que no iba a poder restituir eso que estaba ayudando. Y entonces lo interesante es que Jesucristo dice, ¿quién fue el prójimo? Y esta es la palabra, nuestro prójimo. Tú y yo amamos a Dios, nos amamos a nosotros mismos, pero tenemos que amar a nuestro prójimo de la misma manera que nos amamos nosotros. ¿Quién es mi prójimo? Es todo aquel que está en necesidad, todo aquel que está en crisis, amigo o enemigo, pariente o despariente, no importa, es todo aquel que yo puedo ver y detectar que está en necesidad. Entonces decíamos que la clave fue Lucas 10:33, viéndole fue movido a misericordia. Y una buena pregunta es, ¿cómo amamos a nuestro prójimo? ¿Sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amamos a nuestro prójimo? Básicamente, o sea, de muchas maneras, ¿no? Pero de lo que te quiero hablar hoy es que amamos a nuestro prójimo con actos de ayuda a esta persona. Actos de ayuda que están dirigidos a 4 cosas: a sanar, a sostener, a guiar y a reconciliar. Si está enfermo es a sanar, ¿sí? Si no se puede, está débil, a sostener. Si está confundido, a guiar. Si tiene alguna relación rota, a ayudarlo a reconciliar. A personas que están en crisis, cuyos problemas son de importancia y les preocupan. Y vamos a ver este factor, le llamamos el factor de valoración un poquito más adelante. Porque a lo mejor tú ves a alguien y lo ves ahí medio muerto y dices, no, yo ya he pasado por eso y a mí nadie me ayudó y yo solito salgo adelante, ¿no? Había un hombre que llegó a un restaurante y pidió un pollo, ¿no? Y de repente corta el pollo, ¿no? Y lo ve crudo y agarra el pollo y lo avienta y le dice, vuela pollo, no estás tan malherido. Y a veces podemos ver a gente en necesidad así, ¿no? Y decir, ay, no te hagas, órale. Pero si a ellos les es importancia y les preocupan, están en crisis y tenemos que ser esos buenos samaritanos para ayudar al otro. Ahora, ¿qué es una crisis? Estudiemos esto. ¿Qué es una crisis? Una crisis es pérdida. La palabra clave es pérdida. Una crisis es una pérdida. Y es una pérdida temporal o permanente de habilidades, oportunidades o relaciones. Esa es una crisis. Perdemos un familiar, se muere, ese es un momento de crisis. La esposa perdió a su esposo, el esposo a la esposa, ese es un momento de crisis, ¿no? Una pérdida de habilidades. De repente la edad avanza y pierdes algunas habilidades, ¿no? Y puede haber ahí momentos de crisis o por algún accidente, temporal o permanentemente, de oportunidades también. De repente estás buscando trabajo, ya no estás tan joven y como que dices, pues ya no es lo mismo, de oportunidad. O de relaciones. Cuando hay rompimiento en las relaciones, ahí hay una crisis. Hay una pérdida en las relaciones, ahí hay una crisis. Pero lo interesante es que la crisis representa un punto importante de crecimiento en la vida de las personas. Un punto importante. Y no hay que desaprovecharlo. ¿Verdad que nos hacemos más fuertes por las crisis? Creemos en Dios porque vemos en su gracia, porque hemos visto cómo nos ha dado esa gracia pasada durante las crisis. Entonces, las crisis es un tiempo de oportunidad. O sea, nadie quiere correr a las crisis, pero ya que estás en crisis, hay un tiempo de oportunidad para crecer. Pero al mismo tiempo es un tiempo del riesgo, es un tiempo de peligro. Este hombre estaba ahí medio
muerto. Y si nadie lo asistía, había un riesgo. Pero el samaritano vio aquí hay un tiempo de oportunidad. Es una parábola, ¿no? Ya no sigue la historia ahí. Pero yo creo que estos ya se hicieron cuates de por vida, ¿no? ¿Te imaginas? Qué agradecido estaría este hombre. Dice, mi amigo el samaritano. Punto importante de crecimiento. Y debemos tener esto en mente. Cuando yo voy a ayudar a otro, yo debo estar pensando, acá hay una oportunidad de crecimiento. Pero también hay un riesgo. Ahora, ¿qué tipos de crisis hay? Hay muchos tipos de crisis. Por ejemplo, hay crisis que llegan como este hombre que no estaba pensando ni planeando que lo asaltaran, ¿no? Te chocan el coche, te roban algo, ¿no? O la muerte de alguien, o la enfermedad de alguien que no esperabas. Todo eso es crisis que está sucediendo, ¿no? Por cuestiones inesperadas. Me corrieron del trabajo. Pues nadie planea que te corran del trabajo, ¿no? Digo, en sus 5, pero te lleva a una crisis. De repente, ¡ay! Se te puso un músculo ahí en la columna y tu trabajo es muy físico y aunque sí tienes trabajo no puedes ejercerlo y estás en un momento de crisis que no esperabas. Eso es crisis. A veces hay crisis por etapas en la vida. Ayer casamos a unos jóvenes, ¿no? Y son un nuevo matrimonio. Están en crisis. Tú dices, ¿cómo en crisis? Están de luna de miel. Sí, pero eran 2 historias que ahora son una sola historia. Y verdad que esos primeros años, el primer año de matrimonio es muy interesante. Y hay que estar ahí porque puede ser una crisis. O de repente el nido vacío puede ser una crisis. O sea, etapas en la vida que pueden traer eso. El divorcio es una crisis para toda la familia. A veces puede haber cosas que nosotros tomamos decisiones sabiendo, en obediencia, pero sabiendo que va a venir una crisis y necesitamos estar ahí. Personas de repente que se acercan a Cristo y estaban en su negocio, su trabajo, lo detectan que era totalmente contrario, estaban en un giro muy oscuro, ¿no? Y el Espíritu Santo les revela que cierren ese giro y lo cierran. ¿Va a haber una crisis? Claro que va a haber una crisis, porque ya la economía no va a fluir como fluía antes, aunque están caminando en obediencia. En una ocasión, aconsejando a una señorita que estaba en una relación con otro hombre que era casado. Y entonces la guiamos a decir, yo creo que lo que dice Dios es que cortes esa relación. Y vino una crisis. Es una crisis de obediencia, pero es una crisis. Y entonces en esas crisis tenemos que estar tú y yo siendo prójimos, estando ahí al lado del otro. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? O sea, decíamos sanar, sostener, guiar y reconciliar. Pero el concepto más importante es sostener. ¿Y qué es sostener? Sostener es ayudar a la otra persona que está en dolor a pasar el tiempo de crisis, a pasar el problema. Déjame ilustrártelo así. Traje una mata aquí de jitomate, ¿no? Y entonces esta planta de jitomates está en crisis. ¿Sabes por qué? Porque está dando jitomates. ¿Sí los ves los jitomates? Y nomás mis jitomates acá. ¿Sí? Qué lindo. Pero mira cómo le gana el peso, está en crisis. Y entonces la labor de sostener, eso somos tú y yo. ¿Sí? Venimos junto a la persona, al tomate, ¿sí? Y entonces nos ponemos firmes ahí, como estamos firmes en Cristo, lo ponemos ahí y entonces hacemos la labor para sostener. Órale. Si ves, esa vara de bambú no dijo, a ver, trae los jitomates para acá. No puedes. No. Ahí está la planta de jitomate y ahí están los jitomates y demás. Lo único que está haciendo el bambú es está poniendo el hombro. Y eso es lo que tenemos que hacer para sostener. Son actos de ayuda, son ese acompañamiento que tú y yo hacemos con la otra persona mientras la otra persona está débil, está pasando en crisis o está confundida. Pero nada más estamos sosteniendo. Y para sostener hay 3 factores que tú y yo tenemos que tomar en cuenta para saber ayudar bien a las otras personas. 3 factores. El primero es el factor de valoración. Factor de valoración. A lo mejor el sacerdote dijo, este hombre está medio muerto, pero dijo, pues él se metió en ese problema, ¿no? ¿Quién se le ocurre venir solito? Yo traigo al levita ahí detrás, ¿no? O sea, ¿quién se le ocurre ver? Y a veces podemos ver gente en problemas y los juzgamos así, ¿no?
Pues sí, pero él solito se metió a este problema. Él no le echó ganas a su trabajo, pero está en crisis y necesitamos ayudar. El factor de valoración es ver la crisis con los ojos de la otra persona. A lo mejor tú dices, yo ya he pasado por eso y a mí nadie me ha ayudado, yo solito salgo adelante. Felicidades, qué bueno. Pero quizá la otra persona está en crisis y se está hundiendo y tú estás minimizando el problema o aún estás justificando el problema y estás diciendo, pues él se metió solito, pues que salga solito. ¿Será que podrá salir solito? Si pudiera salir solito, no se hubiera metido de principio ahí solito, ¿no? Y entonces, valorar es decir, si es importante para la otra persona y le preocupa, ¿no? Caro y yo tenemos 4 hijos, ¿no? Y yo recuerdo, nuestro primer hijo de repente le dio rotavirus. Hombre, crisis, ¿verdad? Crisis con rotavirus, ¿sí? Ya al cuarto también le dio rotavirus y ya estuvo facilito, ¿no? Pero de repente hay un matrimonio y tiene a su bebito, ¿no? Y vemos cómo lo cuida, y unos días que tenemos 4 ya están grandes, ya van para adelante, como que decimos, ay, sí, ¿no? Pero ellos, de repente, su bebito apenas están aprendiendo y demás. El factor de valoración es eso, poner de acuerdo a lo que ellos están viviendo. Y si les preocupa, si es importante para ellos, necesitamos estar ahí. El segundo es el factor de balance. Y es aquí donde la iglesia en Cristo, la familia en Cristo juega un papel muy importante. El factor de balance tiene 3 aspectos. Primero, una percepción adecuada del problema. Una percepción adecuada del problema. Y porque cuando estamos en crisis, muchas veces estamos confundidos. Pásale la siguiente, Esteban. Ahí está, percepción adecuada del problema, esa es la primera. Y cuando estamos en crisis, necesitamos que alguien nos ayude a interpretar. ¿Verdad que cuando no estamos en crisis las cosas se ven diferentes? Cuando estás tranquilo como que puedes ver y observar y meditar, pero cuando estás en el acelere, en la crisis y demás, de repente puedes perder la perspectiva y para eso necesitamos acompañar. Y entonces el balance viene cuando alguien puede decir, ¿sabes qué? No es que fuiste un mal papá, ¿no? Es que ahorita hay mucha influencia influenza y está normal y todo va a salir adelante y mi hijo pasó por lo mismo y nada más, todo va a estar bien, ¿no? Y entonces como que lo pone en perspectiva y viene un balance en su vida. O entender, a veces estamos preguntando, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Llegamos y acompañamos, sostenemos y decimos, no te preguntes por el por qué, mejor pregúntate, ¿para qué? Wow, y cambia la perspectiva, ¿no? Y empiezan a salir adelante, ¿no? Segundo, una red adecuada de amigos y familia. Las crisis se pasan mejor en familia, porque hay momentos ahí, se te descompuso el coche, pues crisis, ¿no? Pero tu vecino tiene 2 y te lo presta. Si ves esa red de amigos y puedes agarrar el coche y se lo regresas lleno de gasolina, ¿no? Estás en el hospital y en el hospital te piden que alguien se quede a dormir, ¿no? Pero estás solo, eres nuevo en la ciudad y tienes que llevar los hijos y atender y trabajar y demás. Y entonces agarras y le hablas ahí a tu reunión de hogar, oye, ¿hay alguien que me pueda ayudar? Sí, ¿cómo no? Yo me quedo en la noche. O yo te llevo a los hijos y si ves cómo esa red de amigos ayuda. Y entonces cuando estamos así con esa red de amigos, las crisis muchas veces ni se convierten en crisis o son resueltas rápidamente. Mi esposa tiene 8 hermanos, hermanas y hermanos, 8, ¿no? La mayoría están aquí en Puebla. Y es padrísimo porque cuando hay una crisis y aparte son súper unidos, ¡pum!, les echan un montón. Y eso ayuda. Mi familia está más dispersa, pero a mi cuñada la acaban de operar y estaban en el DF y pasó eso, se alargó el problema y tenían que estar en el hospital y mi hermano tenía que salir a trabajar y demás. Y Caro agarró un autobús, se fue al hospital, se quedó una noche con mi cuñada y estaban agradecidísimos porque apoyamos, sostuvimos ahí en la crisis. Y los mecanismos de ajuste, platicar con la otra persona, razonar, ¿qué tenemos que hacer? Porque muchas veces estamos, acuérdate, es una pérdida temporal o permanente. Y esa pérdida necesitamos de alguna manera ajustarla. Y si hay alguien que puede venir a aconsejarnos, a guiarnos de cómo ellos han ajustado en otros tiempos. Un buen consejero es aquel que está viviendo lo mismo que yo vivo o que ha vivido lo mismo que yo viví. Porque la pregunta es, ¿y cómo lo hiciste tú? Y te pueden dar unos buenos tips. Te pueden ayudar a este tipo de ajuste. Entonces,
en estas tres partes, en esta parte del balance, es aquí donde la familia de Cristo hace la diferencia en la vida de muchas personas. Y necesitamos estar cerca en la familia de Cristo. Y hay dos cosas, hay que estar cerca y hay que saber levantar la mano. O sea, levantar la mano y decir, oye, estoy en problemas. ¿Sí sabían que mi esposo le dio un infarto y está en el hospital? ¿No? Porque de repente ya nos cuentan cuando pasó, ¿no? Oye, hace un año sucedió. ¿Y por qué no nos contaste? Y en los grupos de crecimiento es como atendemos eso. En la iglesia nos gusta atender en la crisis. Pero ¿cómo lo hacemos en los grupos de crecimiento? Hay gente que piensa, es que al pastor le toca, ¿no? Y él tiene que atender a todos los que somos. Alguien me decía, no, es que la iglesia debe de ser de 30 personas, nada más, para que el pastor le dedique un día del mes a cada una de las personas, ¿no? Yo ya ni me alcanza un año para dedicarle un día a cada. Pero ¿sabes cómo lo hacemos? A través de los grupos de crecimiento, las damas, las reuniones de hogar, el grupo de varones, los jóvenes. Porque son grupos pequeños, sí, no más de 30 personas, 10, 15 personas, se conocen y se vale decir, pueden orar por mí, estoy en esta situación, estoy sin trabajo, se vale. Y entonces podemos hacer este apoyo. Entonces, la valoración, el balance y el tercer factor es la duración del evento. Cuando una crisis o alguna situación dura más de 6 semanas, ya es una crisis. Porque a lo mejor dices, bueno, esto no está tan grave, ¿no? Tiene una semana sin trabajo, pues bueno, todavía tiene sus ahorritos y demás, ¿no? Pero, híjole, pues ya tiene 3 años sin trabajo, bueno, esa es una crisis, ¿sí? O la enfermedad se alargó, o tal situación se alargó. Y entonces, muchas veces, aunque el evento puede ser no demasiado grave, pero la duración del evento está llevando a la familia a la crisis, por cansancio, por desgaste, por estrés, por economía, ¿no? Una buena pregunta a hacernos es ¿cuánta atención, cuánta acción debo de tomar en la ayuda de mi prójimo? Entonces ya sabemos que tenemos que amar a nuestro prójimo. Lo vamos a amar con actos de ayuda en ese tiempo de problemas, de crisis. Pero ¿cuánta ayuda le debo de dar? Esta es una muy buena pregunta, ¿no? Porque el ayudar tiene su arte, su ciencia. Hay que hacerlo con sabiduría, porque muchas veces podemos al ayudar, desayudar. Y eso no queremos. Nos queremos amar a nuestro prójimo, queremos hacer bien a nuestro prójimo. Y entonces un principio de cuánto debo de ayudar es este. Nunca hagas por la otra persona lo que ella pueda hacer por ella misma. O sea, si esta planta de jitomate está hasta arriba, y yo digo, pero yo te voy a sostener. No, pues ya está sostenida, ¿para qué la sostengo? Es como si alguien llegara y de repente viene cojeando aquí en la congregación. Y digo, ¿qué te pasó? Es que me pisó el caballo, ¿no? Y anda con el pie así inflado. Y entonces yo agarro y acaba la reunión y déjame ayudarte, ¿no? Y pues como soy bien amoroso, me lo agarro al hombro y lo cargo y lo llevo a su coche, ¿no? Y ya lo meto a su coche ahí, ¿no? Y al domingo siguiente me apuro rápido y lo saco de su coche y lo cargo y lo pongo hasta aquí adelante, ¿no? Y alguien así flaquito como Luis no hay ningún problema, ¿no? Pero bueno, llego y lo pongo aquí, hasta acá adelante. Y acaba la reunión y me lo vuelvo a trepar y lo vuelvo a llevar a su coche. Y así cada domingo, ¿no? Y ya ni me acuerdo si tiene el pie malo o no malo. Pero lo amo tanto que lo quiero cargar, ¿no? Y de repente un día se me olvida. Y él me habla, pastor, aquí estoy en el coche. ¿Por qué no viene por mí? Ay, sí, cierto, discúlpame. Y ahí voy por él. ¿Qué hice? ¿Lo ayudé o lo desayudé? Lo hice un inválido por mi ayuda. Y eso no queremos. Ahora, esto no es para justificarnos, ¿no? Porque podemos caer en la parte del sacerdote y el levita y decir, no, yo creo que todavía está medio muerto, pero pues con la mitad que tiene se puede arrastrar, ¿no? No, o sea, no te justifiques. Sí ayuda, pero es momentáneamente decir, bueno, te ayudo, te pongo el hombro, te cargo. Pero ya estás pensando, bueno, ya nomás te llevo de la mano, ¿no? Y a lo mejor ya nomás te acompaño. ¿Sí? Y a lo mejor nada más te pregunto, ¿y cómo vas? Pero nunca hagas más con la otra persona de lo que ella pueda hacer por ella misma. Y cuando asistes, llévalo a la independencia lo más rápido posible. En momentos si entramos y abrazamos y estamos ahí y recurrimos y llevamos despensas y lo que sea necesario, ¿no? Pero pasa la crisis, se va liberando la crisis y lo más pronto posible es ir soltando a la persona. Había 2 amigos, Pedro y Juan,
Y entonces de repente Pedro encuentra a Juan. Juan, ¿cómo estás? Y ve a Juan medio triste. Dice Juan aquí, pues es que medio mal, porque fíjate que encontré un maletín lleno de pagarés. Y Pedro le dice, ¿y qué estás haciendo? Y Juan responde, pues pagándolos. ¿Le entendieron al chiste? Se los explico. A veces somos así, ¿eh? Trae para acá los jitomates, ¿no? Trae para acá tus pagarés. Y estamos, eso no es ayuda. Necesitamos ser sabios, sensibles, atentos, apoyando, pero estar ahí ayudando, pero saber llevar a la independencia lo más rápido posible. Fíjate, hay otra buena pregunta. ¿Cuánta ayuda debo de esperar? Ahora estamos nosotros en problemas, ¿no? ¿Cuánta ayuda debo de esperar? ¿Sabes cuál es la respuesta? Ninguna. Y entonces la parábola ya no te entiendo, pastor, ¿y qué está pasando? Muchas veces pensamos que todos nos deben y que todos nos deben de ayudar. ¿Sabes qué? Cuando la gente nos ayuda, no debemos estarlo esperando, pero va a venir esa ayuda y vamos a estar bien agradecidos. Por el contrario, si no llega la ayuda, pues no pasó nada. A veces estamos, hasta con Dios somos así, ¿no? Es que Dios me debe. ¿Te debe? ¿Qué nos debe Dios? Si lo que hace Dios con nosotros es amor. En una ocasión llegó una persona aquí a la congregación, me dijo, pastor, pues vengo con un problema, a ver si ustedes en verdad son cristianos, ¿no? Pues fíjate que necesito, y digo, yo le dije, ¿sabes qué? Yo no te tengo que ayudar, yo te quiero ayudar. Eso es muy diferente. A veces tenemos una expectativa. Pues es que me deben de dar y me deben de decir y me deben y me deben y me deben y me deben y ¿te debemos? Y entonces de repente no cumplimos tu expectativa y hay un dolor. No esperes, pero no te preocupes. Vas a recibir porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y cuando lo recibes estás bien agradecido. Dices, gracias Señor, porque mandaste un buen samaritano que me ayudó. Pero ¿verdad que trae balance un poquito estas dos cosas? Si hay que estar pendiente. Ahora, el principio es este. Amar a Dios, amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo. Y cuando amamos, ayudamos a nuestro prójimo, todo lo que hacemos hacia nuestro prójimo debe de estar gobernado por la creencia de que Dios nos está usando para ayudarlos a que se acerquen a Él. Estamos caminando con esto en mente. Necesitamos estar pendientes, atentos, viéndolos. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para ser movidos a misericordia. Porque cuando tenemos esa compasión, nos va a llevar a movernos más allá del costo que represente. En tiempo, en esfuerzo, en dinero. Pero cuando lo hacemos hay 3 preguntas básicas. Primera, cuando vas a ayudar al otro, párate un momento y di, esta persona, ¿cuál es su relación con Dios de esta persona? Es una buena pregunta. ¿Conoce a Dios? ¿Está huyendo de Dios? ¿Está enojada con Dios? ¿Ama a Dios? Eso es algo muy importante. O sea, ¿qué es lo que yo puedo ver de la vida de esta persona? ¿Cómo está con Dios? Lo segundo que te tienes que preguntar es, ¿qué es lo que Dios está haciendo en la vida de esta persona? Dios es un Dios de salvación. Y Dios es un Dios de historias de salvación. Y Dios tiene una historia de salvación en cada uno de nosotros, en cada una de las personas en todo el mundo. Hay una historia de salvación. Y entonces detente, ¿cómo está en su relación con Dios? Segundo, ¿qué es lo que Dios está haciendo en este momento o quiere hacer en este momento? Y lo tercero es, ¿cómo puedo yo colaborar con Dios en lo que está haciendo en la vida de esta persona? Porque eso es lo más importante, que en las crisis traigan crecimiento en nuestra relación con Dios, que nos acerquen con Dios, a nosotros y a nuestro prójimo. Y entonces, porque a final de cuentas el salvavidas es Cristo. Ese es el salvavidas que tenemos. No es nuestra economía, ni nuestra sabiduría, ni nuestra experiencia. Es Cristo Jesús, el verdadero salvavidas. ¿O no lo ha sido así en nuestra vida? ¿O no ha sido que Jesucristo ha llegado a nuestra vida y en verdad nos ha rescatado, nos ha librado de esas crisis?
nos ha dado propósito. Es Jesucristo el salvavidas. Y lo que tenemos que hacer con las otras personas, con actos de amor, es compartirles de Cristo, es colaborar con Dios en su historia de salvación. Pregunta: ¿podemos en ocasiones estorbar lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas? Yo creo que sí. Pero tenemos que tener esta premisa muy, muy consciente. ¿Ama a Dios? ¿Cómo está su relación? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y cómo yo puedo colaborar con Dios en su plan de salvación para esta persona. Y quiero que regresemos nuevamente a Lucas 10. Porque si te acuerdas, el estudioso de la ley le pregunta: ¿quién es mi prójimo? Pero lo interesante es que Jesucristo le dice aquí en Lucas 10:36, cuando le cuenta la parábola, Jesucristo lo que le dice es: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Te das cuenta cómo Jesucristo como que le da vuelta a la pregunta? Porque él preguntó: ¿quién es mi prójimo? Pero Jesucristo le da la vuelta y dice: ¿quién fue el prójimo del que estaba malherido, medio muerto? Y este hombre de la ley no le dice el samaritano, no le dice el que le va al Cruz Azul, le dice el que fue movido a misericordia. Este es el principio. Tienes muchos próximos, pero la idea es que tú seas un prójimo con el que está al lado de ti. Y para ser un prójimo necesitamos estar atentos, viendo lo que están viviendo, cercanos, y viendo la vida como ellos la están viendo, valorando como ellos la están siendo, conociéndolos. Y entonces vamos a poder ser prójimos, movidos a misericordia. Cierra tus ojos. Voy a pedir al equipo de alabanza que pase. Cierra tus ojos un momento. Quizá el Espíritu Santo te recordó de alguien cerca de ti que está en crisis. Y a lo mejor has pasado como ese sacerdote o levita. Pero ya sabes que tenemos que ser ese buen samaritano.